Bueno, nuevamente buenos días. Hoy es un día maravilloso, un día domingo donde la iglesia se reúne para tener comunión. Es un día donde también tenemos la posibilidad de estudiar la palabra de Dios, donde podemos conocer, aprender y fortalecer todo ese conocimiento que tuvimos al principio. Donde cuando nos predicamos la palabra de Dios nos sentimos animados, nos sentimos que estábamos conociendo algo totalmente diferente a este mundo. Y ese amor, ese primer amor, como dice 1 Corintios 2, Apocalipsis 2:4, que Dios le dice a la iglesia de Efesios o de Éfeso que has perdido tu primer amor. Entonces, el tema de hoy, hermanos, trata de el conflicto interior del creyente. El conflicto interior del creyente. Vamos a estar hablando sobre 3 etapas de nuestras vidas cuando llegamos a Cristo y tomando en cuenta, hermanos, que este es un mensaje para reflexionar, para que cambiemos, para que nuestra vida sea cada vez mejor, cada vez agrademos al Señor. No es para el hombre, no es para nosotros, sino todo el tiempo para glorificar al Señor, el Dios, el Rey de Reyes. El cristiano tiene que pasar por muchas etapas de su vida, siempre debe perseverar en los caminos del Señor. No importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, tenemos que seguir adelante. Y esas etapas tenemos que pasarlas, buscar de pasar ese caminar en la luz, no en las tinieblas. Que es el error que muchas veces cometemos cuando tenemos problemas, cuando las situaciones no están bien, entonces nos apartamos de los caminos del Señor, nos apartamos de su palabra, nos apartamos de su protección, nos apartamos de su gracia. Y lo que buscamos y lo que sucede en nuestra vida es que se nos complica cada vez más ese andar en Cristo Jesús. Quiero leer algunas historias que creo que son propicias para este estudio, que ilustra lo que quiero transmitir, lo que la palabra nos indica. Agustín de Hipona fue un filósofo, un escritor, un obispo en el siglo III, a finales del siglo III de nuestra era, de la era cristiana, y tenía un conflicto interno. Él decía: dame pureza, pero no todavía. Dame pureza, pero no todavía. Y a la medida que yo vaya leyendo esta historia, por favor, ubíquese, son 2 historias, ¿con cuál se identifica? ¿Con cuál de las dos usted se identifica en esta relación con Dios? Dice: relató en sus confesiones una lucha interior que vivió durante años. Creía en Dios y sabía que debía entregarle la vida, pero no quería abandonar ciertos placeres y estilos de vida que lo alejaban del Señor. Creo que he escuchado a muchas personas con esta diatriba, ¿no? Quiero agradar al Señor, pero no quiero abandonar los placeres de la vida. Pienso que puedo hacer las 2 cosas. Nuestra inteligencia humana cree que puede andar con Dios y andar en el mundo, que no es necesaria un sacrificio pleno, un sacrificio donde verdaderamente Dios vea que estamos dejando al mundo y nos estamos consagrando a Él. Muchas personas no tienen ese entendimiento y quizás todos pasamos un momento dado por esta circunstancia, que queremos estar en el mundo y queremos estar en Dios. Así le pasaba a Agustín Hipona. En una de sus famosas expresiones escribió una oración que resumía su conflicto: Señor, dame pureza y continencia, pero no todavía. O sea, quería tener los beneficios de Dios, quería agradar a Dios, tenía una necesidad, pero quería también estar satisfaciendo los deseos de la carne.
los deseos de la carne, que son los que nos apartan de Dios. Entonces él decía, dame pureza, dame continencia, pero no todavía, porque él sabía que para recibir eso tenía que apartarse de las cosas del mundo, tenía que dejar esa vida vieja, esa vieja vida, tenía que consagrarse a Dios. Y sigue diciendo, quería la paz, el propósito y las bendiciones que vienen de Dios, pero no estaba dispuesto a rendirse completamente a Él. Muchas veces podemos conseguir personas, hermanos, que quieren, inclusive personas del mundo, que quieren tener las bendiciones de Dios, pero no están dispuestas a rendir su vida a Él, a entregar su vida a Cristo. Simplemente tienen la necesidad de parte de Dios o para recibir los beneficios, las bendiciones de Dios, pero quieren también tener los beneficios y los placeres del mundo. Entonces, conflicto interior del creyente, todo esto compone esos conflictos que todos luchamos con ellos. Ese conflicto de entregar, dar ese paso definitivo para Dios y dejar atrás lo del mundo. Entonces, finalmente comprendió que no podía seguir viviendo entre dos caminos. Cuando decidió entregarse por completo, encontró la transformación que había buscado durante tanto tiempo. Muchas veces nuestra vida espiritual está como llena de insatisfacciones, llena de escasez, llena de cosas, o vivimos cosas que no son agradables, que no nos producen gozo, no tenemos satisfacción, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque estamos en una dualidad. Estamos en el mundo y en Cristo Jesús. Así estaba Agustín de Hipona. Aplicación. Muchas personas desean que Dios bendiga sus vidas, sus familias y sus proyectos, pero siguen aferradas a aquello que les impide acercarse de verdad a Él. Todos queremos la bendición de Dios, todos necesitamos la bendición de Dios, todos quisiéramos estar delante de Dios consagrados, pero no estamos dispuestos a dejar las cosas del mundo, a seguir con esos comportamientos, con esas actitudes. Hermanos, el versículo de hoy es Santiago 4, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Santiago 4, 7, 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra o la frase clave acá es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero nosotros manejamos las cosas contrariamente. Queremos que Dios se acerque a nosotros, pero nosotros no nos acercamos a Dios. Y podemos decir, claro, hermano, yo no oro, yo me congrego los domingos, yo a veces leo la palabra, a veces testifico de Dios a alguien, a veces tal cosa, pero sigo haciendo o tengo comportamientos que son netamente del mundo o que tienen que ver o están relacionados con el pecado. Porque estamos en este mundo y es necesario participar de las cosas de este mundo, como decía el apóstol Pablo, pero con mucha precaución, porque muchas cosas de este mundo son pecados. Son cosas que no le agradan a Dios, son cosas que nos van a perjudicar, nos van a manchar nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos el entendimiento, por eso dice
libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5, 6, el que te falto de sabiduría, pídasela a Dios. Hermano, la palabra es comprensible. ¿Por qué? Porque si no fuese así, Dios quizá, o mejor dicho, Dios hizo la palabra comprensible para todos aquellos que la busquen. Y más, Dios nos concede el Espíritu Santo al momento del bautizo. ¿Para qué? Para que la podamos entender. Yo sé que ustedes como yo leyeron la palabra antes de nacer de nuevo y no la entendieron. Yo leí los 4 evangelios y yo no entendí nada. Fue cuando me bauticé, que recibí el Espíritu Santo, que comencé a entender un poco la palabra de Dios. Entonces, Dios hizo la palabra comprensible, nos da el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que colocar nosotros? Simplemente la disposición, el compromiso para crecer, para comprender, para conocer la palabra de Dios, para actuar conforme a lo que Dios quiere, para acercarnos a Dios, para que Dios se acerque a nosotros. Si no nos acercamos a Dios, Él va a permanecer quizá distante. No porque sea malo, no porque no nos quiera, sino que es parte de nosotros acercarnos a Dios. Ya Él hizo lo más difícil, que era quitar nuestra culpa, quitar nuestras transgresiones, que era algo que el hombre no podía hacer. Ya Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Ahora que nos queda a nosotros acercarnos a Él. ¿Y cómo nos podemos acercar? Acercar con amor, entendiendo qué ha hecho Dios en nosotros, qué ha hecho Dios en nuestra vida, qué significa Dios en nuestra vida. Podemos acercarnos a Dios. No hay un ser en el mundo más bueno que Dios. No hay un ser en el mundo que nos haya hecho tanta bondad, se haya comportado con nosotros tan bueno. No hay. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Dios? Porque no lo vemos. Porque como es invisible, de cierta manera, entonces nosotros todavía estamos en esa posición carnal, que andamos por vista, lo que vemos es lo que nos atrae, obviamente. Hermanos, Jeremías 29:13 dice que buscaréis a Jehová y lo hallaréis, porque lo buscáis de todo corazón. Es un versículo muy bueno, Jeremías 29:13. Buscaréis a Jehová y lo hallaréis, porque lo buscáis de todo corazón. Esa búsqueda no puede ser por interés, no puede ser por beneficio, tiene que ser una búsqueda con entendimiento, con amor. A Dios no lo podemos engañar. A Dios tenemos que buscarlo, hermanos, con entendimiento y con amor. La palabra creyente es pisto en griego y significa, hermanos, el que cree, el fiel. Fiel, el que cree y digno de confianza. Eso es lo que significa en este idioma griego la palabra creyente. El que cree, el fiel, el que es digno de confianza. Entonces nosotros nos llamamos creyente. ¿Y será que somos fieles a Dios? ¿Somos dignos de confianza delante de Dios? ¿Qué creen ustedes? Quizá creemos realmente. Yo siempre he recomendado esto, hermanos, que las personas que se van de la iglesia nunca creyeron, nunca entendieron realmente el llamado de Dios. Nunca lo entendieron. Y es lamentable porque se pasa tiempo con las personas, se estudia con las personas, se le dedica tiempo, esfuerzo, de oración. Y pasan 2, 3, 6, un año y se van de la iglesia. Eso a mí, hermano, me pega muchísimo. Por muchas razones. Una es, bueno, esa alma la tuvimos acá
se le presentó a Dios, tuvo delante la presencia de Dios y el enemigo la arrebató. Y por eso en la reunión de iglesia hablábamos un poco sobre eso, de qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como iglesia de que los hermanos o la persona que llegue se quede. Y quizá estamos hablando de actitudes. ¿Cómo es mi actitud con los hermanos? ¿Soy una fuente de amor? ¿Una fuente de repudio? Todos estamos involucrados. Quizá uno con mayor responsabilidad, pero todos estamos involucrados con mi testimonio, como hablo, como me dirijo a las personas, con mi fe, con mi caminar en Cristo, con mi convicción, con mi fe, puedo animar a otros. Cuando un hermano está un poco, por ahí está gestándose el ministerio de animación, tan importante, tanta responsabilidad. Tenemos 24 hermanos allá afuera que estuvieron acá y ya no están. Necesitamos que la iglesia se active para buscar a esos hermanos, para que vuelvan al primer amor, cuando conocieron a Cristo, esa motivación que tuvieron para llegar a Cristo, se necesita inyectarle nuevamente, se necesita que vean el amor de Dios a través de sus hijos. El primer tópico, hermano, para este estudio es la etapa inicial del creyente. Hay algunos versículos de los que están tomando nota. 1 Pedro 1:8. 1 Pedro 1:8. No lo vamos a leer dos más, otros dos. Romanos 15:13. Hechos 8:39. Y Juan 16:22. Entonces vamos a leer Hechos 8:39, un evento que sucedió alguien. Yo sé que muchos nos identificamos con esta historia del eunuco, cuando el primer día que nos predicaron a Cristo, cuando nos bautizamos, cómo subimos del agua, cómo fue ese día, qué sucedió ese día que nos bautizamos, qué sucedió ese día cuando conocí el Evangelio, cuando vi la posibilidad de ser salvo, cuando vi la posibilidad de ya tener una esperanza de vida eterna. ¿Cómo fue ese momento? Aquí nos vamos a sentir reflejados seguramente. Hechos 8:39 dice la palabra de Dios: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Cómo fue nuestro camino cuando subimos del agua? ¿Fue con gozo? ¿Fue con alegría? ¿Fue con esperanza? ¿Fue con un regocijo increíble? ¿O fue un baño que nos dimos en ese momento? Fuimos sumergidos en el río y bueno, tuvo ritmo del agua, pero no produjo ese gozo, esa transformación. Eso quiere decir que quizá no habíamos entendido mucho qué estábamos haciendo. Eso no quiere decir que los Cristos no haya sido real, ¿no? Pero quizá nuestra comprensión en cuanto a la voluntad de Dios no era tan amplia. Juan 16:22 dice la palabra de Dios. Juan 16:22. Entonces el eunuco subió gozoso y siguió su camino a enfrentarse a las adversidades de este mundo, a su realidad, a su vida, a su trabajo, a su actuar diario en la vida, igual que nosotros. Nosotros subimos el agua y seguimos con nuestra vida, pero esa vida cada vez debe ser más hacia Cristo que hacia el mundo. Entonces Juan 16:22 dice la palabra: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie nos puede quitar ese gozo, hermanos, de ver a Cristo por segunda vez, de estar en Cristo. Es un gozo inefable.
Un gozo, hermano, que debe estar en nuestro corazón. Un gozo que tenemos que cultivar. Un gozo que no podemos permitir que ese gozo se vaya, salga de nosotros por las cosas del mundo, por las tribulaciones, por el contexto de la iglesia. En la iglesia van a suceder cosas que no nos gustan o no nos parecen, pero eso no puede permitir o no podemos dejar que eso nos quite el gozo. Más bien, hermanos, empoderarnos en el sentido de buscar, de yo marcar la diferencia, de marcar la diferencia en el sentido de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, y no quedarme de un lado viendo solamente lo negativo y nada positivo. Hay personas que son así, y quizás todos hemos estado en un momento como ese, ven todo negativo, todo negro, cuando hay tantas cosas positivas, cuando hay infinidad de cosas positivas. Y ponga ejemplo una persona, analiza una persona. Quizá vas a ver cosas negativas a priori, pero si te pones a analizar y a conocer esa persona, vas a conseguir muchas cosas positivas en ese ser. Es cuestión de mentalidad, es cuestión de actitud, es cuestión de enfocarnos en lo positivo, en lo que produce gozo, paz, alegría, que es Cristo Jesús. Hermanos, si permanecemos en lo negativo, nuestra vida va a ser negativa. El mundo va a ser negativo. El mundo va a estar allí presentándome a través de Satanás lo negativo, lo perjudicial, lo que no me conviene, aunque me haga ver que eso está correcto. Entonces, hermanos, la etapa inicial del creyente es una etapa hermosa, una etapa donde conocimos el amor de Dios, donde conocimos su grandeza, su promesa, donde pudimos visionar a la eternidad y lo que significaba eso para mi estado de condenación. Cuando conocemos a Cristo fue algo increíble. Yo recuerdo que cuando esa noche que me predicaron salí, ya no era igual. No me había bautizado, pero ya no era igual. Ya empezó el proceso de cambio. Ya me di cuenta que estaba viviendo erradamente, que todo aquello que yo pensaba que era importante, que me podía producir gozo, no era lo real, no era lo conveniente, no era lo que Dios quería para mi vida. Lo que Dios quiere para nuestra vida es el gozo pleno, el regocijo, la paz. Eso es lo que Dios quiere. Y continuo y eterno. Entonces, hermanos, entendemos el plan de Dios. Cuando entendimos el plan de Dios, las cosas cambiaron, las cosas están cambiando y van a seguir cambiando. Parece que estamos en construcción, no somos productos terminados. Estamos en construcción hasta que venga Cristo. Nadie aquí ha llegado al nivel, a la estatura de Cristo. Y nadie va a llegar. Porque solamente con la parte de que Cristo nos pecó, ya ahí quedamos descalificados. Pero sí podemos avanzar, sí podemos seguir en construcción, cada día construir ese nuevo ser, esa nueva vida, cada día avanzar, hermanos, para agradar a Dios, para acercarnos a Dios. El segundo tópico es tiempo de confrontación del creyente. Pasamos esa primera etapa, no sé cuánto le duró a ustedes, si un mes, 2 meses, 3 meses, un año, no sé, o si todavía tienen ese gozo en su corazón. Amén por eso. Que nos sentíamos, wow, diferentes, no queríamos comer al mundo, queríamos predicarle a todo el mundo, queríamos decir al mundo que Cristo existe, que Cristo es la opción. Es un desenfreno, es un frenesí tremendo. Pero hay el momento de la confrontación.
cuando ya vienen los problemas, cuando vienen las cosas como que Dios no me escucha, como que Dios se olvidó de mí, como que mis oraciones no pasan del techo, como que yo oro y oro, como que no pasa nada. Y problema, y mientras más negativo yo esté, mientras menos fe tenga, menos confianza tenga, ¿qué va a suceder? Más problemas, porque estoy alejándome de Dios, que es el único que me puede ayudar. Es el único, hermano. Y si yo no me acerco a Dios, Dios no se va a acercar a nosotros. Entonces, cuando yo tengo problemas, comienzo a renegar, a criticar y a apartarme de Dios, alejarme de Dios, las cosas empiezan a complicarse más. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 7, vamos a estar leyendo ahí algunos pasajes para reforzar este tópico de tiempo de confrontación del creyente. Capítulo 7, versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 al 11. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová en mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí Dios le está diciendo lo que él hizo con tu pueblo en Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Esto es muy importante. Dios fiel es tu Dios, y Dios fiel. Dios jamás va a ir en contra de algo que te haya dicho. No va a cambiar su palabra, no va a cambiar lo que Él ha propuesto. En Efesios capítulo 1, versículos 6, 7, creo que 8, habla de, 5 por allí, habla de que según Él predestinó ante la fundación del mundo. Ya estaba la predestinación de nosotros, que ese tema ha sido mal enfocado y hay una doctrina errada sobre eso. Pero antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía nuestro plan, sabía para qué y por qué nos iba a crear. Y Dios no ha cambiado eso, hermano. Dios siempre ha estado allí, junto, cerca de nosotros, de la humanidad. Siempre ha estado allí, siempre ha estado, está y estará. Tanto así que mandó a su Hijo para podernos reconciliar con Él. Imagínense, si ha estado cerca o no ha estado cerca, si ha estado pendiente o no ha estado pendiente, si nos ama o no nos ama. No podemos dudar, hermano, del amor de Dios. Entonces, Dios fiel, versículo 9, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Las bendiciones de Dios son abundantes, son a largo plazo, no solamente para nosotros, sino para las generaciones, para nuestra familia. Dice el versículo 10, y el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Aquí está la parte que nos toca a nosotros. La parte que le tocaba al pueblo de Israel era guardar los estatutos y guardar sus mandamientos. Que nos toca a nosotros, guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y esos mandamientos no son gravosos, esos mandamientos son para salvación, para nuestro bienestar, para bendición. Jamás los mandamientos de Dios son gravosos, son para perdición, son para nuestro daño, para hacernos daño. No, jamás. Son para nuestro beneficio. Entonces, hermanos, vamos, versículo 8, ahí mismo donde estamos, capítulo 8, versículos 2 al 6, capítulo 8 de Deuteronomio,
2 al 6, dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Entonces, hermano, ¿por qué tuvo el pueblo de Dios 40 años en el desierto? Por desobediencia, por incredulidad, por no creer en el Señor, por no tener el entendimiento. Imagínense que Dios, que los sacó de allá de la esclavitud con mano fuerte, que abrió el mar, que le colocaba la nube en el día y la columna de fuego en la noche, que lo protegía de la fiera, que estaba allí, que le dio el maná, que le dio agua. Y ese pueblo rebelde, porque tenía una mente humana. ¿Te acordaba era qué? De las ollas del sancocho, de lo que estaba allá, de lo que le causaba placer, pero olvidaba todo lo que le causó aflicción, todo el maltrato, la humillación que recibieron en Egipto. Y Dios dijo, bueno, 40 años. Pero ¿para qué eran esos 40 años? Para enseñanza, para decir al pueblo, para decirnos a nosotros hoy en día que a Dios no podemos buscarlo con incredulidad, no podemos no creer en su palabra, en su promesa. Entonces seguimos allí, continuamos el versículo 2 donde quedamos, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios va a permitir en tu vida pruebas, situaciones para probar tu corazón, para ver lo que hay en tu corazón, para ver si verdad estás buscando a Dios de corazón, con amor, para ver cómo te comportas en las pruebas, en las tribulaciones. Para eso Dios permite las tribulaciones, los problemas, las aflicciones, para probarnos, dice Pedro, para probar nuestro corazón, para saber verdaderamente cómo me comporto yo cuando tengo un problema. Sigo orando, sigo leyendo la palabra, sigo congregándome, sigo hablando bien de Dios o bajo mi nivel de búsqueda de Dios. Y entro en un nivel de queja, de negación, de hablar mal de Dios. ¿Cómo me comporto yo cuando tengo problemas? Busco a Dios, busco a los hermanos, oren por mí, hermanos, tengo esta situación, hermanos, ayúdenme en oración, vamos a hacer un ayuno, hermanos, ¿soy este tipo de creyente o soy el creyente que me aleja? No, tengo problemas, me voy de la iglesia o me aparto de la iglesia. Y cuando termine el problema, regreso a la iglesia. Entonces, ¿quién está solventando el problema, hermano? ¿Quién tiene el control sobre tu vida? ¿Dios o Satanás? Porque si los problemas los está resolviendo fuera de Dios, entonces Dios no está obrando en tu vida. Porque buscaréis a Dios y Él se acercará. Acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. Seguimos el versículo 3, hermanos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiendo. Algo muy importante, hermano, el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció. Y más, Dios estaba con su pueblo en su aflicción. Y Dios está contigo y conmigo en la aflicción, hermano. Amén.
Tengamos eso por seguro. No importa lo que esté pasando, hermano, en tu vida, no importa, Dios está contigo. Simplemente está observando cómo te vas a comportar, qué actitud vas a tener. Eso es lo que Dios está observando, pero no es que te ha desechado. Jamás Dios nos va a desechar cuando estemos haciendo lo correcto. Y aún comportándonos mal, Dios nos puede aceptar hasta cierto punto. Entonces me llama mucho la atención que 40 años su vestido. ¿Quién tiene ropa aquí de 50 años? O 30. Y quizá sí puede tener de 15, 20, 30 años, cuando te la pone una vez cada año. Pero ellos era su ropa cotidiana la que andaban. Y andaba con aire acondicionado, ¿no? Andaba en el desierto, ¿no? Un lugar hostil, lluvia, sol, y su ropa nunca envejeció. Eso muestra la presencia de Dios en nuestras pruebas, en nuestra vida simple, el amor de Dios tan inmenso, hermano. Ese amor de Dios tan tierno, tan inefable, que está con nosotros siempre, hermano. Nosotros somos rebeldes, a veces nos comportamos con rebeldía, con actitudes no agradables a Dios, y Dios allí pendiente de nosotros. Apenas nosotros enfilamos el camino hacia Él, Dios abre los brazos nuevamente. Venga mi hijo, venga mi hija. Ese es el Dios, nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Dice la palabra, entonces, querer buscar a Dios, desde mi opinión, no está bien. Confrontar nuestras ideas de buscar a Dios, confrontemos hoy, salgamos con esa confrontación. ¿Cómo estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscándolo de su palabra, de su voluntad, o lo estoy buscando de mi propio razonamiento, lo que yo creo que debo hacer para acercarme a Dios? Acuérdense que ya Dios dejó escrito todo lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Ya no tenemos que intentar, ya quítese, evítese ese tiempo, ese esfuerzo de estar pensando cómo no. Obedezca su palabra, obedezca su mandamiento y se va a acercar a Dios. Juan 14:15 dice que si me amáis, guarda mis mandamientos. Seguimos, hermanos. 1 Juan 2:15 a 17 también nos dice algo maravilloso. 1 Juan 2:15 a 17. La palabra nos enseña lo siguiente, 1 Juan 2:15 a 14. No amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En Venezuela decimos, más claro no canta. Aquí no podemos buscar más nada, ¿no? Si yo me estoy acercando al mundo, estoy en la vanagloria, en los deseos del mundo, en los deseos de la carne. Eso no proviene del Padre. ¿Qué proviene del Padre? La santidad, la obediencia a la palabra, amarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros, comportarnos lo mejor posible los unos a los otros, ayudarnos, soportarnos. Y el versículo 17, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros vamos a permanecer para siempre al lado de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a tener un cielo un día, hermanos, contentos, gozosos. Quisiera verlos todos ustedes y lo que vendrá después allá gozándonos delante del Señor. Pero tenemos que conservar ese primer amor,
ese gozo que tuvimos al principio, que permanezca en nuestra vida espiritual, para que las aflicciones y los problemas no hagan división entre el Padre y nosotros. Que los problemas y las aflicciones sea algo menor a nuestra voluntad, a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestro gozo y a nuestra paz. Que los problemas los podamos ver con la ayuda de Dios inferior a lo que Dios quiere que tengamos. Porque dice Filipenses 4:7 que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón, guardará vuestra mente. Entonces podemos tener paz, podemos tener gozo más allá de las aflicciones, más allá de cualquier problema que podamos tener en nuestra vida. Hermanos, ahí en Deuteronomio nuevamente, capítulo 8, versículo 14 y 17, dice la palabra de Dios, 8, 14 y 17. Y si se llena de orgullo tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios estaba consciente de todas las dificultades que iba a atravesar, que vivió el pueblo de Israel o que estaba viviendo en ese tiempo. Dios estaba consciente, pero todo estaba bajo control de Dios. ¿Qué sucedió cuando las serpientes comenzaron a picar a los israelitas? ¿Cómo solventó Dios el problema, la situación? Que serpiente que picaba a alguien moría. Entonces, para que no siguieran muriendo las personas, Dios le dijo a Moisés que se hiciera un asta y colocará allí una culebra, una serpiente de bronce. Y todo aquel que viera la serpiente que fuese picado por una culebra, era sanado. ¿Se imagina cómo Dios solventa los problemas, hermanos? Tan fácil, tan sencillo. Y nosotros nos preocupamos y nos desgastamos, perdemos el gozo, la paz, perdemos todo por causa de los problemas. En vez de llegar, Señor, aquí está mi problema, acogiéndonos a Mateo 11:28, venía a mí todo lo que esté cargado y cansado. Y nosotros desgastándonos, hermanos, perdiendo tiempo de vida por los problemas, cuando Dios es una paridad. Quita eso, hermano. Yo tuve un problema por 15 años. Que quizás si no hubiese tenido un poco de entendimiento, me hubiese sacado de la iglesia, de los caminos de Dios, o me hubiese tenido una vida miserable cristianamente. Un problema fuerte, por 15 años. Pero Dios, para su gloria y su honra, me dio un poco el entendimiento de servirle, de trabajarle más allá del problema. El problema estaba ahí, yo de con el Señor. Hasta fui nombrado pastor en ese momento. Y de la noche a la mañana, el problema se fue. El pueblo de Israel tuvo 40 años. Yo tuve 15 años. En uno, hay otro más. No sé cuántos desiertos tienes tú en tu vida. O qué desierto estás viviendo ahí. Pero lo importante es que Dios tiene el control. Dios sabe cuántos serpientes hay, cuántos escorpiones, cuánto vas a sufrir, qué te va a pasar,
pero nadie te va a quitar la vida, porque Dios está contigo. Simplemente es un periodo de enseñanza, de aprendizaje, de fortalecer nuestra fe, de quitar toda esa maraña de mente humana, de razonamiento humano, de ideas, de conocimiento humano, quitarla en gran manera y colocar lo santo, colocar la palabra de Dios. Seguimos, hermanos, nos quedamos ¿dónde? 14, ¿no? Ok, viene 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien. Lo que hemos venido diciendo, para la postre posterior, para hacerte bien. Te está probando ahorita para hacerte bien, para bendecir. Eso produce gozo, hermano. Eso produce alegría. No importa lo que cada vez que esté pasando una situación, Dios me va a bendecir. Pero ¿qué queda de mí? Pasar ese desierto tomado de la mano con Dios. Seguir con mis prácticas espirituales, con mis disciplinas espirituales, seguir con mi gozo, con ese amor que tuve desde el principio, seguir con ese deseo de estar con Dios, que no permitir nunca que la duda, que el desánimo esté en mí, o que me embargue, que me consuma. Si van a venir destellos de desánimo, destellos de fatiga, destellos de cansancio, me imagino que el pueblo de Israel en ese tiempo que estuvo allí se sentía cansado, se sentía, bueno, estamos dando vueltas, llegamos otra vez al mismo sitio, ¿qué es lo que sucede? No vamos a salir de ese lugar, pero era necesario. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Jamás podemos pensar que lo que tenemos, lo que logramos, es por nuestro propio esfuerzo. Jamás. Quizá parte de la prueba del pueblo de Israel era eso, porque iban a ser introducidos en la tierra prometida, en la tierra donde fluía leche y miel, donde iban a ser ricos, donde iban a tener la plenitud humanamente, porque la tierra era una tierra bendecida. Y Dios quería estar seguro que ellos no se iban a empadecer, que ellos no iban a decir, bueno, aquí estamos porque nosotros llegamos acá, porque nosotros conquistamos las 7 naciones más poderosas que había. Dios quiere estar seguro que la victoria tuya no es tuya, sino de Dios. Dios quiere estar seguro que tu triunfo, tu crecimiento no es tuyo, sino de Dios. Esto es lo que Dios quiere, estar seguro. Y mientras Él no esté seguro, quizás va a enviar pruebas, tribulaciones, a ver cómo te moldea, cómo te va guiando para que sea humilde, para que reconozca a Dios en todo su camino, para que sea Él el centro de tu vida, para que Él sea el que te guíe, el que comande tu mente y tu corazón. Tercer tópico, vida plena del creyente. Vida plena del creyente. Vamos a ir mismo el capítulo 8, versículo 7 al 10. Ahí mismo en el capítulo 8 de Deuteronomio, 7 al 10 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brota en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan en escasez ni destacarás nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás
pobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Qué tienes tú en tu vida, hermanos? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado salud? ¿Te ha dado inteligencia? ¿Te ha dado felicidad? ¿Te ha dado una buena familia? ¿Te ha dado amor y gozo en tu corazón? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado carro? ¿Te ha dado carro? ¿Te ha dado... ¿Qué te ha dado Dios? Dios se lo dice al pueblo de Israel: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová Dios. Es una manera de acercarse, hermano. Cuando todo lo que tenemos, con eso bendecimos a Dios. Entonces, hermanos, la vida plena del creyente, ese es el tercer tópico, vida plena del creyente. Creer verdaderamente en la salvación. Tenemos que tener esa certeza de creer verdaderamente en la salvación. Creer que fuimos llamados para ser salvos. Creer que un día vamos a estar delante de Dios. Creer que en Cristo Jesús tenemos salvación. Creer que recibimos el perdón de pecados. Creer que el acta de condenación se fue de nuestra vida al momento que creímos, fuimos bautizados, y más cuando estamos perseverando. Creer que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a no estar enfocados pensando en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Eso, tener nuestra mente totalmente llena, nuestro corazón, de esos pensamientos, de esas ideas, de creer verdaderamente en Dios. Acuérdense el término en griego pistó, de creyente, que es fiel, creer verdaderamente. Eso es lo que tenemos que creer verdaderamente. Y gozar y disfrutar la nueva vida, hermano. Dios nos llama a una vida de abundancia. Ya con esto terminamos. Vamos a Juan 10:10, un versículo de mío que me gusta muchísimo porque nos pone en posición los dos aspectos, los dos seres que mayormente lidian con nosotros, que es Dios y Satanás. Satanás para perdición y Dios para salvación. Entonces dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de edificación para nuestra vida, que podamos acercarnos a Dios, que esos conflictos internos que tenemos sean disipados, que podamos hoy, a partir de hoy, tomar una decisión de confiar plenamente en Dios, acercarnos a Dios cada día, que los problemas sean pequeños, que los problemas nunca afecten su relación con Dios, que los problemas nunca te quiten la paz y el gozo, el amor hacia Dios. Si eso lo logramos con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a ser victoriosos, vamos a acercarnos a Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va con nosotros? Nadie, ¿no? Somos más que victoriosos. Somos seres escogidos de la nada para triunfar en Cristo Jesús. ¿En qué vamos a triunfar? En la salvación, en ser luz para el mundo, para que el mundo vea que somos diferentes, para que el mundo sienta, que vea, conozca que sí existe Dios, porque Dios no se está manifestando en estos tiempos con milagros o tantos milagros visibles para la mente que está sin conocimiento de Dios, para los que tienen todavía el velo de Satanás para no ver la luz. Entonces van a ver en nosotros estas buenas acciones, ese comportamiento, ese amor, esta persistencia, ese compromiso para Dios. Y yo voy a decir, este es diferente,
este verdaderamente es un verdadero creyente. Que Dios me lo bendiga.